Hola, ¿qué tal bibliófilas y bibliófilos? Bienvenidos de nueva cuenta a Aquí te leo, en este canal dedicado a la literatura. Eh, y esta página para los que están en Facebook. Sin más, vamos a comenzar con el capítulo número 5 de Un pueblo a las orillas del río, de Ángel Hernández Linares. De nueva cuenta, Ángel, te agradezco por haberme compartido tu texto. Y sin más, vamos a el capítulo número 5. Perdón, el capítulo número 4. Ya me estoy robando un capítulo. El capítulo número 4. Y este capítulo es la gran pesca. Así que vamos con él. Luis no entendía cómo Marie podía saber el momento justo para salir en tan importante pesca. Sorprendido miró al hombre que emocionado preparaba todo para irse cuanto antes. Rafael, feliz por la señal, se apresuró y miró al horizonte, perdiéndose en la inmensidad del gran río por un momento, y dijo: Tu madre estaría orgullosa de ti, mi pequeña. Luis, ven con nosotros, es tiempo. El pequeño, ansioso de descubrir cómo sabían que era momento, acudió con rapidez y la voz de su querido amigo Rafael se escuchó. Cierra los ojos y siente la brisa del norte que recorre tu cuerpo. Su aire es gélido y llega a los huesos. Presta atención. Percibe el leve viento que viene del oeste y ahora siente el olor que se intenta ocultar con el fuerte ventarrón. Los peces saben cuándo es tiempo de bajar a desovar. Sus huevos lo hacen en cardúmenes enormes y despiden ese olor característico que se oculta por los fuertes vientos. Ve por tus hermanos y diles que partiremos. Ellos estarán felices de venir a despedirte. El pequeño corrió tan deprisa que pronto se perdió de la vista. Mientras Rafael subía a la pesada red, Marie preparaba comida caliente para la fría noche. Todo estaba listo y pronto tendrían que partir. La oscuridad había caído y Rafael esperaba que no fueran vistos, pues de serlo, muchos aprovecharían de él y quizás lo robarían o intentarían algo contra Marie y las mujeres que se quedaban solas en casa. Cuando por fin la noche cubrió todo el cielo, se dirigieron hasta la vieja canoa. Ambos cargaban pequeñas maletas con comida, ropa y algunas herramientas ligeras. Luis llevaba un gran abrigo y le llegaba hasta las rodillas y cubría casi todo su cuerpo, un valioso regalo de su padre que lo había usado cuando estaba con vida. Mari se acercó a su padre y éste le alzó entre sus brazos, le dio un fuerte abrazo, señal de una amarga despedida, y nunca se habían separado por tanto tiempo, y su voz se escuchó: Querida hija, pronto regresaré, no te preocupes por mí. Estoy en compañía de Luis y él sabe muy bien su trabajo. Cuida a nuestros animales y obedece a Rosa mientras no estoy. Marí se echó a llorar en cuanto escuchó esas palabras y abrazó fuerte a Rafael, que al igual que ella sentía un enorme vacío en el corazón. Tomó sus cosas y subió a la canoa, que se mecía ligeramente por el fuerte oleaje. Mientras tanto, Luis abrazaba a su madre, que preocupada sentía cómo su niño se convertía en un hombre. El pequeño dio un beso a su hermano y abrazó a Esther, que lloraba desconsoladamente por ver partir a su querido Luis. Rafael remaba hábilmente en la proa de la canoa, mientras que Luis, sentado en la popa, lo ayudaba guiando por un pequeño timón que había colocado para no perder el rumbo. El duro clima de invierno dificultaba continuar. Entonces Luis dijo: Señor, no podremos avanzar, el viento es muy fuerte. Rafael no hizo mucho caso y siguió remando. De vez en cuando miraba para ver que Luis se encontrara bien. El avance era lento y fatigoso para el hombre que no desistía y ponía a prueba cada músculo de su cuerpo. Sin duda su figura corpulenta era producto del esfuerzo de una vida dedicada a surcar aguas tan agitadas como esas. Siguió sin descanso hasta que el aire cesó y las aguas se volvieron más tranquilas. Entonces el niño dijo: ¿Ha dejado de soplar el aire? Rafael lo miró y respondió: No, pequeño, estamos en una parte del río donde los grandes manglares atajan el fuerte aire del exterior. Dime, si fueras alguien que vive en la fría selva o bosque, ¿no buscarías refugio en el viento? Del viento, al igual que nosotros, los peces buscan alejarse de las aguas agitadas.
Ambos sacaron de entre sus maletas comida que habían llevado consigo y degustaron deliciosas tortillas con mantequilla hechas por Marie. Durante mucho tiempo hablaron y rieron, pues era solo una pequeña parada en un largo camino. Debían descansar y estar muy atentos al cambio de la marea. Cuando la noche cayó y se hizo fría, las nubes se comenzaron a revolver. Nubarrones negros como el cielo nocturno aparecieron por todo lo alto, una señal que tendrían una dura noche. La fría lluvia comenzó a caer primero como una leve brisa llena de humedad con ese peculiar aroma que la acompaña, lo hace recordar el hogar. Rafael tomó de entre sus cosas un pedazo de hule y enrolló al pequeño Luis, que pronto cubrió sin dejar un solo espacio donde el agua pudiera empaparlo. El duro hombre sacó una capa de plástico color amarillo y se cubrió con ella. No tenía pensado que la fría lluvia desanimara sus corazones. Tomó al pequeño Luis y lo sentó justo debajo del banco de la canoa, y el niño se acomodó lo mejor que pudo. Con otros pedazos de hule hizo una especie de carpa muy parecida a un circo, y los dos se pusieron debajo. Ahora la lluvia no les suponía mucho problema, y el sueño se apoderó de Luis, que encontró calor rápidamente. El sonido de las gotas golpeando era arrullador para cualquiera y más para un pequeño niño que nunca había estado bajo la fría lluvia. El día había llegado y el viento del norte traía brisas gélidas que entumían los pequeños dedos de Luis. Durante la mañana comieron el resto de los alimentos que habían llevado y encaminaron su pequeña canoa. Rafael sabía que hacer semejante esfuerzo lo agotaría, y fue cuando hábilmente navegaron por las orillas de los manglares, resguardándose de los vientos. Aunque hacía que el camino fuera más largo, suponía un esfuerzo menor. El día fue duro y muy pesado. De vez en cuando Luis contaba alguna historia y otras veces Rafael le daba consejos sobre qué debería hacer cuando estuvieran tirando las redes. La vida de un hombre es dura cuando la fortuna no le sonríe o simplemente nace donde no hay un padre rico o una familia adinerada que pueda tenderte la mano. Rafael sabía muy bien que quienes son pobres de corazón o riquezas pueden cambiar su fortuna si trabajan duro en muchas ocasiones, pero también veía en Luis un pequeño que por más que se esforzara y su corazón fuera el más noble del mundo, nunca hubiera podido superarse, pues a veces la indiferencia duele más que un golpe, algo que ambos habían experimentado en carne propia, y aún así Rafael no renegaba de su vida. Los años le habían enseñado que no hacía falta villanos para culpar por los fracasos o la pérdida, sino la vida misma te castiga por ofensas que no cometiste y te premia sin merecerlo. Entender eso te llevará a una eterna reflexión que ha quitado el sueño de Rafael durante mucho tiempo, el destino. ¿Nosotros lo creamos o solo venimos a vivir la vida tal como se está escrito? El sol señalaba que era más de mediodía. Entonces Rafael dijo: pronto llegaremos, continuemos sin descanso, pues entre más pronto arribemos, más tiempo tendremos en recuperar nuestras energías. Más tiempo tendremos de recuperar nuestras energías. Luis se apresuró y remó al ritmo del hombre. Con frecuencia se preguntaba si tenía algún secreto. No llevaba carnada ni señuelos, solo un paño que no parecía nada impresionante. Cuando por fin llegaron a un pequeño brazo de río, no mayor a 3 metros de ancho, se internaron. La marea los empujaba hacia afuera y tenían que remar con fuerza. Lo difícil era ir a contracorriente. Una tarea más que de resistencia, era de puro orgullo y persistencia. Luis, serio por el esfuerzo, no decía palabra alguna, pues sus brazos ya le pesaban. Al final de todo solo era un niño. Rafael vio el enorme esfuerzo del pequeño y lo llevó hasta una playa, una blanca arena. Entre sus maletas sacó un carrete de tanza gruesa que tomó en sus manos. De una pequeña caja de madera tomó un anzuelo brillante y un pedazo grande de plomo. Luis veía con mucha atención cómo el hombre tomaba entre sus dedos la tanza y la metía en un fino hueco de plomo. Las manos hábiles del hombre tomaron 3 hojas de diferente color que cortó de una pequeña rama y las enrolló sobre el gris plomo. A lo lejos parecía una aleta brillante de algún pez exótico. Luis guardaba silencio y se preguntaba si de esa manera pescarían. Entonces Rafael habló: nuestros abuelos y sus abuelos pescaban de esta manera. Ellos no tenían esos plomos ni esta tanza fuerte y resistente. Ellos eran más hábiles que nosotros. Ven, Luis, toma en tus manos este hilo y tensa el anzuelo que nos servirá para poner en él la carnada.
Luis hizo exactamente lo que Rafael le indicó. Parecía que lo hacía naturalmente, sin duda alguna era un niño muy hábil e inteligente. Cuando estuvo lista la tanza, Rafael tomó un poco de tortilla que Marí les había preparado y la arrojó justo donde el agua parecía más calmada y tranquila. Leves movimientos se percibían sobre ella, entonces tomó el anzuelo, atravesó un gran pedazo de tortilla y lo lanzó muy lejos. La tanza, que era impulsada por el pesado plomo, se hundió rápidamente en las tranquilas aguas. Rafael tensó el hilo y se lo dio a Luis, que sorprendido por lo que estaba haciendo, dijo: «¡Están picando!». Rafael lo miró y respondió: «Ahora da un jalón fuerte y tira de la tanza». Luis hizo lo que Rafael le ordenó y jaló con todas sus fuerzas. Parecía que no había picado nada, pero siguió jalando. Entonces un destello plateado se abrió sobre el agua y el cuerpo de un sábalo apareció. Sus colores plateados y dorados alegraban a Luis, pues nunca había sentido nada parecido entre sus manos. El pequeño jaló con todas sus fuerzas hasta que no pudo tirar más, y Rafael tomó entre sus manos el pez, que luchaba con todas sus fuerzas por regresar al agua. El hombre entonces miró a Luis y en tono serio habló: «Debemos agradecer al pez por su carne, pues no ha sido culpa suya toparse en nuestro camino. Acabemos con su sufrimiento lo antes posible». Rafael tomó un cuchillo y cortó su cabeza de un solo tajo. El animal era lo suficientemente grande para alimentar a varias personas. Cuando llegaron a tierra, recogieron alguna poca leña seca que encontraron y la apilaron. Algo de calor no vendría mal en dos cuerpos cansados. De entre sus cosas, Rafael sacó una pequeña olla de metal que tenía en su interior hogazas de pan y café en polvo. Luis preguntó: «¿También carga con agua?». Rafael se echó a reír y respondió: «¿Agua? ¿No ves a nuestro alrededor? Hay mucha, no hace falta cargar agua». El hombre se dirigió al río y metió la pequeña olla justo donde la rápida corriente arrastraba todo lo que encontraba. Luis, atento, comenzó a limpiar el pescado mientras Rafael ponía sobre unas cuantas piedras la olla al fuego. Tomó una rama verde de madera, entonces afiló con su cuchillo la punta y cuando el sábalo estuvo limpio lo empaló. El sonido de su carne dorándose abrió el apetito de Luis, que miraba atento cómo un hombre tan hábil podía valerse y alimentarse sin ayuda de nadie. Cada día que pasaba entendía más por qué la gente lo evitaba e ignoraba. No lo detestaban ni lo odiaban, simplemente era incomprendido. Rafael se sentó sobre un tronco y miró a Luis, que no había dicho ni una sola palabra. La vida nos pone pruebas en nuestro camino, algunas más difíciles que otras, pero está en nosotros enfrentarlas con valor. Debemos ser hombres dignos y honrados para respetar todo lo que los que hablan mal de nosotros. Querido Luis, tú eres un niño muy inteligente, no si se llegarás a ser honrado, pero si te sirve de algo, yo puedo enseñarte lo que mis manos han aprendido y lo que mis ojos han visto». Rafael tomó la olla que hervía y despedía un penetrante aroma a café. Le sirvió en un vaso de plástico y compartió su pan. Sacó de las brasas el sábalo, que se encontraba dorado, y comieron tranquilamente. Luis miró al hombre y respondió: «Acepto, agradecido que comparta todo lo que sabe conmigo. Dudaba y temía por lo que las personas dijeran al verme con usted. Ya nada de eso me importa, porque ellos nunca me dieron un pedazo de pan para comer y usted me enseñó a trabajar para no tener hambre. La amistad no distingue edades y posiciones sociales. Es un sentimiento de tranquilidad y confianza para una persona que comparte los gustos y busca un camino igual al tuyo». Ese día se formó ese inquebrantable lazo entre un mentor y su alumno, que estaba dispuesto a escuchar los consejos de alguien que no desea que sufra lo que él vivió. La tarde pasó como un breve suspiro y la noche caía lentamente. Las estrellas asomaban en el cielo ligeramente iluminadas y después eran cubiertas por los grises nubarrones. El aroma de pescado fresco se sentía más intenso en ese lugar. No había sido una coincidencia que estuvieran ahí. Rafael entonces despertó del profundo sueño que lo había envuelto y ordenó a Luis que recogieran todo. En un pequeño cesto de palma guardaron la comida que sobró y subieron a la canoa, que se mecía fuertemente. El aroma se hacía más penetrante conforme remaban, hasta que por fin la noche llegó, tan oscura que dificultaba ver más allá de la propia nariz. Una voz se escuchó: «No temas, Luis. Esta oscuridad desaparecerá cuando nuestra visión se acostumbre. Lo que escuches es en tierra, ignóralo. Estamos seguros aquí y sobre todo no hagas caso a ninguna voz que no sea la mía».
Rafael se sentó junto a Luis mientras la visión se aclaraba y la tenue luna aparecía en el cielo. Ambos esperaron la señal para comenzar con su trabajo. Luis sabía que en cuanto la marea cambiara sería tiempo de tirar las redes, pero no sabía en qué momento sucedería. Varias horas pasaron y nada cambiaba. El pequeño mantenía la mirada en el agua que fluía guiando la canoa, pues los sonidos de las orillas lo llenaban de temor. A veces escuchaban voces, pasos y susurros que desconcertaban a cualquiera que jamás hubiera estado en una situación como esa. Luis entonces preguntó: ¿qué es lo que se escucha? El hombre, atento y alerta a todo, respondió: algunos sonidos son serpientes. Cuando se aparean enrollan sus cuerpos unas con otras y forman enormes bolas que van de un lado al otro. Hay personas que esperan a que eso pase para salir en busca de hojas y ramas que sirvan de medicina para la cura de muchas de ellas. Su conocimiento no lo poseo, pues es complejo y antiguo. Son hombres muy sabios, les llaman de muchas formas, pero en el fondo son personas que han aprendido un antiguo arte de curación. Los que andan en los árboles son monos que juegan por las noches y se esconden de serpientes y jaguares que salen a cazar. Pero lo que no puedo explicarte son las voces que se escuchan en la oscuridad. Mis abuelos decían que eran los espíritus de la naturaleza. Ellos los llamaban dioses que guiaban a nuestra gente hace muchos años, divinos seres que nos obligaban a olvidar y que nos obligaron a olvidar, y bajo nuestros pies es un tesoro tan grande que nos olvidaron a olvidar y que ahora vagan por lugares sin habitar buscando tranquilidad. Puede que tengan razón, pues lo que tenemos bajo nuestros pies es un tesoro tan grande y bello que que no llegaríamos a comprenderlo. Estos peces eran una delicia, según decían mis abuelos, y los espíritus permanecen cuidándolos para que no se aprovechen de ellos. Como si los mismos espíritus escucharan sus voces, pronto el momento llegó. Las aguas se volvieron tranquilas y poco a poco una leve marea apareció cambiando su corriente para arrastrar la pequeña canoa. Rafael miró a la cara a Luis, que sorprendido dijo: la señal. Un penetrante olor se sintió alrededor. Entonces Rafael tomó el extremo más pesado de la red y arrojó los grandes plomos a las calmadas aguas mientras la corriente los arrastraba. Luis hizo lo mismo con su extremo, que llevaba corchos para evitar que la red se hundiera del todo. Entonces el viento comenzó a soplar y los truenos se comenzaron a escuchar por todos lados. Una fuerte lluvia comenzó a caer y el frío envolvió el cuerpo de los dos, que hábilmente continuaban su trabajo. Todo lo que es aprendido mediante una adversidad nunca será olvidado, y sin duda Luis jamás olvidará esta noche. El aire soplaba tanto que movía al pequeño que se encontraba en la propa. Arrojaba la red lo más fuerte que podía y se preguntaba qué tan fuerte era, pues no le veía fin. Cuando los brazos comenzaban a entumirse, lo que quedaba de la red cayó por su propio peso y dejó a la vista una pesada ancla que se encontraba cubierta por un gran hule y dispuesta justo debajo de todo del sedal. Rafael lo tomó entre sus fuertes brazos y la arrojó lo más lejos que pudo, y el sonido del chocar con el agua se amplificó por la soledad del lugar, y todos los ruidos cesaron. Solo se pudo escuchar el sonido de la lluvia que empapaba los cuerpos de ambos, y de pronto un fuerte tirón debajo de sus pies se sintió. El pesado gancho de metal había tocado fondo y la cuerda que estaba amarrada por la propa se tensó. Ahora estaban inmóviles a espera de la bendición de los espíritus del río. Aquella noche fue una de las más duras que Rafael haya pasado fuera. El cielo resplandecía con los relámpagos que iluminaban las nubes, dejando ver sombras extrañas sobre ellas. Una figura serpenteante que volaba gallarda asombró a Luis. Todo era tan claro. Esos espíritus abrazaban las nubes. Entonces el rayo golpeó sobre un árbol que ardió ferozmente sin que la intensa lluvia hiciera mella en él. Luis, sentado junto a Rafael, temblaba de frío. Si bien lo cubría un grueso hule, su cuerpo se encontraba mojado y no podía recobrar su calor corporal. El hombre entonces se preocupó, pues si el niño no dejaba de temblar, pronto comenzaría a marearse y se desmayaría. No había forma de brindarle calor, pues su ropa se encontraba mojada también, y tampoco podía regresar, pues perderían la red. De pronto reaccionó y se paró en medio de la canoa, tapó al pequeño con los demás hules que quedaban y dijo: si no vuelvo, corta la cuerda y deja que la corriente te arrastre hacia afuera.
Busca calentarte con lo que puedas y deja que el río te lleve corriente abajo. Será muy difícil que puedas lograrlo si no te calientas pronto. Luis, que temblaba sin parar, escuchó las palabras del hombre que tomó la pequeña olla donde habían preparado café y se arrojó a las aguas frías del río. La lluvia cubría sus ojos, pero su destino era bastante claro. Nadó con dificultad y con los brazos cansados hasta el feroz fuego que consumía la gran ceiba, que se partió en dos por el potente rayo que había caído. Quizá era una coincidencia, una señal de los seres de la naturaleza o del destino, o el destino estaba escrito que todo sucedería de esta manera. Al llegar a tierra pudo sentir el calor del fuego que invadía su cuerpo y lo llenaba de energía. Bajo las frondosas ramas sintió la tierra entre sus pies, que se encontraba totalmente seca. Tomó unas cuantas rocas y las echó en la olla. Después con sus manos tomó la tibia tierra y cubrió el interior. Hábilmente tomó brasas de los restos de madera que se habían consumido. Sabía que no podían dar fuego, pero su calor era muy útil. Pronto las puso en la olla y junto con la tierra calentaron las piedras. Con un gran tronco que ardía cayó y se partió en muchos pedazos pequeños que cupieron en la pequeña olla de metal. Lo que ahí tenía era una caldera de fuego que ardía vigorosamente. Rafael sabía que el viaje de regreso era difícil, y más aún con la lluvia que caía sin darle una oportunidad. Al fondo vio un árbol de plátano cuyas hojas son muy grandes y pueden cubrir a un hombre. Cuando se dispuso a cortar una gran hoja, vio un nido y dentro un colibrí azul turquesa que lo miraba fijamente a los ojos. Rafael cubrió de nuevo a las indefensas aves y cortó una hoja más pequeña. No hacía falta dañar el árbol arrancándole una hermosa hoja cuando solo necesita una más pequeña. El hombre enrolló la olla con la hoja y la tomó entre sus manos. El metal quemaba la carne, pero pronto al sentir el agua fría el calor disminuyó. La llama ardía aún dentro de su refugio. La pesada olla se hundía en el agua fría y el hombre se esforzaba por mantenerla a flote. Nadó con todas sus fuerzas y en el trayecto recuerdos de su querida esposa llegaban a su mente. En esas visiones ella se sentía orgullosa de él y todo lo que había hecho con Marie. Entendió lo que estaba haciendo con Luis. El cansancio del cuerpo era tan grande que la cabeza se sumergía en el agua por momentos, pero el corazón y la voluntad del hombre era más grande que cualquier adversidad. Rafael por fin logró sentir la madera de su canoa y se dirigió hasta la propa, donde colocó la olla, que aún tenía una llama, aunque fuerte, era pequeña. Sacó su cuerpo del agua y se dirigió con Luis, que había visto todo el esfuerzo de Rafael, pero le costaba moverse. Entonces se colocó debajo del hule y cubrió de la lluvia la tenue flama que se negaba a extinguirse. Pronto las brasas del fondo comenzaron a revivar el fuego, y Luis puso en sus manos sobre él caliente metal que irradiaba un agradable calor. Las manos recobraban su fuerza, el sábalo que había... y los brazos se sintieron vivos poco a poco. Luis pudo calentarse. Rafael tomó la cesta de palma y calentó el sábalo que había quedado. Comieron alegremente. Cuando terminaron, Luis se encontraba recuperado y con ánimos, pero Rafael lo detuvo. Tu cuerpo ha encontrado calor, pero tu ropa aún se encuentra mojada. Eso es muy peligroso, pues cuando te apartes de esta flama volverás a sentir el frío en los huesos. Luis se despojó de sus abrigos y camisa. Con ayuda de Rafael retiraron toda la humedad y los pusieron alrededor de la olla, que estaba tan caliente que era imposible sostenerla con las dos manos. Rafael volteó al cielo, que no cesaba de iluminarse, y miró hacia la orilla, para agradecer a los espíritus de la naturaleza su ayuda. Entonces vio acostado sobre una rama que ardía un enorme jaguar que lo seguía con la mirada. La duda entró en Rafael y se preguntó: ¿estuvo ahí todo el tiempo? La rama crujió y las llamas le consumieron. Entonces esperó por ver al animal caer, pero nada de eso sucedió, como si se hubiera desvanecido en el aire. El agua evaporándose servía para calentar el cuerpo de ambos. El ánimo recuperado y alegres por haber superado ese obstáculo que la vida les puso, rieron y platicaron durante mucho tiempo, sin prestarle atención a la lluvia que caía. Llega el momento de la noche donde todo duerme y el silencio se apodera. Ese es el instante cuando se debe de levantar las redes antes de que la marea vuelva a cambiar. Luis sintió que el fresco de la madrugada se colocó en su lugar. Rafael lo miró y sonrió alegre. Dijo:
Esperemos el río nos haya bendecido. Las redes cuando se mojan son más pesadas, avanzan con más calma. Si hemos tenido suerte, quiero que estés muy atento y prestes atención sin importar que no llevemos nada en la canoa. Debemos dejar en libertad a los peces más jóvenes y pequeños. Ellos son los que se reproducirán después. Las hembras que podrán distinguir por la panza abultada y llena de huevos las debemos liberar. Luis entendió cada palabra de Rafael y el hombre tomó la gruesa cuerda, comenzó a jalar con fuerza hasta que la pesada ancla se desprendió del fondo. Con vigor miraba el hombre hasta que el pesado metal apareció envuelto de lodo negro y podrido. Era normal, pues en el fondo del río es un lugar que se mantiene sin perturbar. El tiempo de levantar las redes llegó. Rafael sacó los plomos más pesados primero y Luis los corchos. No tardaron mucho hasta ver el preciado regalo dorado y plateado que revoloteaba el agua con fuerza. Los brazos no sentían el dolor de la pesada noche y uno a uno fueron echando a la pequeña canoa el producto de su esfuerzo. Muchos peces jóvenes y hembras fueron liberadas, pues no debían de sacrificarlas. Alegría más grande no había sentido jamás Luis. Al fin la recompensa a tan dura vida que había llevado. Un pequeño niño que desde hace mucho había sido maltratado por personas crueles, ahora era un hábil pescador. Cuando terminaron, vieron que había suficientes bobos para poder vivir por un largo tiempo. Entonces Rafael preguntó: ¿qué haremos el siguiente año? Luis respondió: trabajar muy duro para no volver a molestar a estos indefensos peces que solo se reproducen una vez al año. Rafael sonrió y abrazó al pequeño, que entendía el sentido de las palabras. Entonces una vez más dijo: es tiempo de regresar. Luis feliz por escuchar esas palabras, acomodó todo para poder salir en cuanto el sol apareciera. Recogió los hules y la olla que aún estaba caliente, echó agua a la canoa para que los peces se mantuvieran vivos y no sufrieran. Entonces Rafael dijo: antes de partir recupera un poco de calor. Anoche tu cuerpo estuvo a punto de llegar a un punto muy peligroso. El hombre sacó las brasas que se mantenían tibias y removió la tierra de ella. Extrajo varias piedras que se mantenían calientes y las puso en las manos y las bolsas del pequeño. Se sintió tibio y con energías para continuar. Ambos remaron tranquilamente, pues tenían de su lado la corriente del río. Lo que antes los había llevado un día y medio recorrer, ahora lo hicieron en poco menos del día. Pronto comieron lo último que quedaba de pescado y a lo lejos vieron el pueblo. Nadie prestaba atención a Rafael, pues no era más que un simple hombre sin importancia que llevaba una carga muy valiosa. Mari esperaba pacientemente por la llegada de su padre y todo el día se sentaba en una silla de madera esperando a ver a su querido papá regresar. A lo lejos vio la silueta de Luis parado en la proa. Inconfundible eran ellos. Entonces corrió hasta donde Rosa y Esther se encontraban. Ambas se apresuraron a recibir a su querido Luis. Las figuras se hicieron visibles y más grandes hasta que por fin llegaron al pequeño puerto de maderas. Entonces Marí corrió a abrazar a Rafael, que la tomó en sus brazos y la cargó para mostrarle todo lo que habían conseguido. Marí, sorprendida, dijo: ¡qué hermosos peces! Son un regalo del río y recompensa al respeto que le hemos tenido. Luis miró a Marí y dijo: tu papá es una persona muy inteligente y honrada. Me hubiera gustado que mi padre estuviera aquí. Rosa echó a llorar al escuchar esas palabras y abrazó a su pequeño hijo. Esther, orgullosa de Luis, lo vio diferente. Sabía que ya no era el pequeño indefenso, sino un hombre capaz de cuidar a su familia. Rafael interrumpió el momento y dijo: ¿está todo listo? Rosa lo miró y respondió: sí. José el vendedor ha aceptado a comprarnos todo lo que has traído. Todos subieron a la canoa, se acomodaron lo mejor que pudieron. Luis y Rafael remaron para dirigirse con el vendedor, mientras Esther jugaba con su hermano menor, que reía al sentir el aire en su cara. Al llegar con José, la multitud se reunió a ver semejante pesca. Muchos hombres envidiosos y de mal corazón lanzaban insultos, mientras que otros más corrían a sus embarcaciones para atrapar a los bobos que ya venían. Era demasiado tarde, pues Rafael se había asegurado de llegar con mucho tiempo de diferencia para evitar que hombres ambiciosos se aprovecharan. José, al llegar y ver la cantidad de pescado que traían consigo, dijo: te harás rico, Rafael. El hombre lo miró y respondió: la riqueza vive en el corazón, no en el bolsillo, amigo mío, y más grande tesoro es Marí, que la tengo a mi lado acompañándome. José miró a Rafael, un hombre honrado y sencillo que buscaba vivir la vida sin problemas, respetando a los demás. Se enorgulleció de compartir su amistad y dijo: en verdad eres digno de respeto, querido amigo.
José mandó descargar y pesar todo lo que habían traído. Rafael dio unas monedas a Marí para que compraran comida y compartir con la familia de Luis. Se sentó junto al pequeño que pensativo miraba al horizonte y dijo: se te han acabado las palabras. ¿No tienes nada que decir o preguntar? Luis respondió: todo lo que vimos y escuchamos fue real. El hombre pensativo miró al pequeño y habló: el río, el agua, las nubes y los árboles fluyen con vida propia. Debemos escucharlos y prestarles atención a todo lo que nos quieren decir. José de un gran morral sacó gran cantidad de dinero y habló: es mucho más de lo que esperaba, y como también suponía, no traes hembras ni peces jóvenes. Yo al menos te agradezco por eso. Rafael no dijo palabra y estrechó la mano de su amigo José para dirigirse a su canoa, donde Marí, Rosa y Esther lo esperaban alegremente. Esa noche comieron gustosamente y rieron alegremente, compartieron las ganancias de su pesada jornada y honraron a los que ya no estaban. Su amistad sincera se había formado. Y este fue el capítulo número 4 de Un pueblo a las orillas del río, de Ángel Hernández Linares. De verdad, Ángel, de nueva cuenta, como todo este tiempo lo he hecho, agradezco por haberme compartido tu texto. Muchas gracias a los que lo siguen viendo día con día. Vamos en el capítulo número 4. El día de mañana estaremos, bueno, el día de mañana no, porque el día de mañana hay sesión de lectura en Facebook y por primera vez trataré de hacer una sesión de lectura en YouTube a la par. Y sin más, si te gusta escribir y quieres que tu texto aparezca en esta sección del canal y de la página de Facebook, puedes mandarme tu texto a el correo de lavida2@gmail.com. En el asunto del correo puedes compartirme el nombre del texto y el hashtag aquí te leo. Y sin más, agradezco de nueva cuenta a Ángel Hernández Linares por compartirme el texto Un pueblo a las orillas del río, y agradezco a ti, bibliófila, bibliófilo, por estar acompañándonos en esta lectura. Nos vemos el día de mañana con una sesión de lectura más. Estamos en el capítulo número 7 de Paseo de la Reforma de Elena Poniatowska. Y sin más, nos vemos el día de mañana. Espero que estén muy bien y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Bye.